Le pregunté a mi jefa, ¿quién es la persona en la foto de su escritorio? Ella respondió con frialdad, ¿y eso qué tiene que ver contigo? Sonreí. Era una foto mía de niño. Hay secretos que no se guardan en cajas fuertes, ni se cierran con llave en un cajón. Se colocan a la vista de todos para que cualquiera pueda verlos, pero nadie se atreva a preguntar. Hasta el día en que le pregunté, sin pensar, a la mujer más fría de la empresa, todo lo que había estado enterrado durante 15 años estalló de repente provocado por una sola respuesta mía. Me llamo Javier Ramos. Tengo 29 años y soy jefe de desarrollo de proyectos en Alcázar Inmobiliaria S.A., una promotora con sede en Madrid. En mis 6 años aquí he tratado con todo tipo de líderes, desde los más amables hasta los más irascibles, pero nadie había conseguido que toda la empresa caminara de puntillas como la nueva directora ejecutiva. Su nombre es Sofía Vargas, 32 años. Guapa, brillante, fría. Esas son las 3 palabras que cualquiera en la empresa usaría para describirla. El día que asumió el cargo el Departamento de Recursos Humanos, ni siquiera había terminado su presentación cuando toda la oficina se quedó en un silencio sepulcral. El taconeo de sus zapatos resonaba con un ritmo constante sobre el suelo de mármol, ni rápido ni lento, pero suficiente para que quienes estaban riendo y charlando volvieran a sus puestos en perfecta compostura. Sofía Vargas no levantaba la voz ni necesitaba gritar. Le bastaba una sola mirada para que toda la sala de reuniones bajara la vista automáticamente para revisar sus documentos. Fui el primero al que llamó por su nombre en la reunión del lunes. Señor Ramos. Me puse de pie. Este análisis del mercado de la zona norte lo ha hecho usted. Sí, señora. Pasó las páginas del documento. Página 13. La abrí. Ha usado datos del trimestre anterior para evaluar la tasa de crecimiento de este. Asentí. Quería establecer una comparativa. No me dejó terminar. No necesito un informe bonito, necesito un informe correcto. Su voz era muy suave, pero nadie en la sala se atrevía a respirar hondo. A partir de hoy, cualquier dato que no refleje la realidad deberá rehacerse. La reunión terminó. Ni un reproche más, ni una palabra subida de tono. Sin embargo, entendí que acababa de recibir una advertencia lo suficientemente seria como para quitarme el sueño durante toda una semana. Lo extraño era que no la odiaba. Al contrario, cuanto más interactuaba con ella, más me daba cuenta de que Sofía era una persona extremadamente justa. Reconocía a quien hacía un buen trabajo y señalaba cada error de quien se equivocaba. No había favoritismos ni sentimentalismos. Por eso, aunque todos le temían, nadie podía negar la capacidad de aquella joven directora. 3 semanas después, un proyecto de urbanización en Guadalajara sufrió un riesgo inesperado. El socio exigió un cambio completo en el plan de comunicación en solo 5 días. Mi departamento apenas durmió. Cada noche, el reloj marcaba la 1 o las 2 de la madrugada antes de que apagáramos los ordenadores. El viernes por la noche a las 8:30 en toda la planta solo quedaban unas pocas personas. Con el dossier completo en la mano, me dirigí al despacho de la directora para pedir su firma. La puerta estaba entreabierta. Llamé suavemente. Directora, el informe está terminado. No hubo respuesta. Empujé la puerta. Sofía estaba sentada inmóvil detrás de su escritorio. La luz del atardecer se filtraba por el ventanal, tiñendo la estancia de un suave color dorado. Lo que llamó mi atención no fue ella, sino el marco de plata colocado en una esquina de la mesa. Sofía lo miraba fijamente con una expresión completamente diferente a su habitual frialdad. Había un atisbo de tristeza, de nostalgia, como si intentara aferrarse a algo que no quería que nadie supiera. Dejé el informe sobre la mesa. Se sobresaltó y recuperó al instante su compostura. ¿Qué es? El dossier del proyecto. Cogió un bolígrafo y firmó de inmediato. Estaba a punto de darme la vuelta cuando mis ojos se posaron de nuevo en el marco. Era la foto de 2 niños, un niño y una niña. La foto era antigua, probablemente tomada hacía mucho tiempo. Lo extraño fue que el rostro del niño en la foto hizo que mi corazón empezara a latir con fuerza. Me resultaba muy familiar, tan familiar, que sentía que lo había visto en algún lugar. Lo miré unos segundos más y sin pensar le pregunté. Sofía levantó la cabeza. Disculpe, ¿quiénes son los de la foto?
El aire en la habitación se congeló al instante. Sofía dejó el bolígrafo sobre la mesa, sus ojos más fríos que el aire acondicionado a máxima potencia. ¿Y eso qué tiene que ver con usted? Me quedé helado. Cierto, he hecho una pregunta demasiado personal. Lo siento. Intenté marcharme, pero mi mirada se detuvo inconscientemente en el rostro de la niña de la foto. Dos trenzas, un diente ligeramente torcido a la izquierda, una sonrisa curvada como una luna creciente. Una imagen que creía desaparecida de mi memoria regresó de golpe: un callejón empedrado en el barrio de las Letras, una higuera en el patio, el canto de las cigarras en verano, una niña que siempre corría detrás de mí. Javi, espérame. Me quedé paralizado. No podía ser. Di un paso más hacia la mesa. Sofía cerró el marco de golpe. Pero ya era tarde. La había reconocido. Era la niña de entonces, mi amiga de la infancia, la que había vivido en la casa de al lado durante toda mi niñez, la que desapareció sin despedirse después de una noche de tormenta, la misma por la que esperé frente a su casa cerrada durante 3 días seguidos. Miré a Sofía directamente a los ojos, con una voz tan temblorosa que ni yo mismo la reconocía. Señora, si no me equivoco, esa es una foto mía de niño. El bolígrafo en la mano de Sofía cayó al suelo, el sonido metálico contra las baldosas resonó seco y cortante. Por primera vez desde que la conocí, aquella mujer siempre serena ante cualquier situación palideció. Sus labios se entreabrieron, su mirada pasó de la frialdad al asombro, luego al pánico y finalmente a un dolor que había mantenido enterrado durante mucho tiempo. Se levantó de un salto mirándome sin parpadear y susurró un nombre que nadie me había llamado en 15 años. Javi. Sofía permaneció inmóvil durante un largo rato. Nunca había visto esa expresión en el rostro de la mujer que siempre mantenía la calma en cada reunión. Sus ojos se enrojecieron rápidamente, pero en cuestión de segundos toda emoción fue reprimida como si nunca hubiera existido. ¿Qué acaba de decir? Su voz sonaba ronca. Respiré hondo. Esa foto, yo tengo una igual, y creo que la niña de la foto es usted. Sofía me miró fijamente, apretando el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Imposible, negó con la cabeza. No puede ser una coincidencia así. Lentamente saqué la cartera del bolsillo de mi chaqueta. Dentro todavía conservaba la vieja foto amarillenta que había traído conmigo desde mi última visita a casa de mi abuela. La puse sobre la mesa. Las dos fotos, una al lado de la otra, una guardada en un brillante marco de plata, la otra gastada con los bordes deshilachados por el paso del tiempo. El fondo era diferente, el ángulo también, pero los dos niños de las fotos eran los mismos. Sofía, temblando, cogió mi foto y le dio la vuelta. En el reverso las palabras garabateadas a lápiz seguían intactas: Javi y Sofía, amigos para siempre. La caligrafía torpe de un niño de 8 años. Era mi letra. Aún recordaba el día en que Sofía me obligó a escribirlo detrás de la foto, porque temía que al crecer nos olvidáramos el uno del otro. De repente una lágrima cayó sobre la fotografía. Sofía se apresuró a limpiarla, pero cuanto más lo intentaba, más se enrojecían sus ojos. Antes de que pudiera decir nada, ella se giró. Salga, por favor. Se lo ruego. Su voz era apenas un susurro, pero por primera vez oí una súplica en ella. Salí en silencio. La puerta se cerró tras de mí y me quedé en el pasillo durante un buen rato. Dentro un silencio absoluto, ni un solo ruido. No sabía qué estaba pensando Sofía ni qué había vivido durante esos 15 años. Pero sí sabía que la niña que solía reír tanto había desaparecido, reemplazada por una directora ejecutiva que hacía temblar a toda una empresa. A la mañana siguiente llegué a la oficina más temprano de lo habitual. Apenas había dormido, los recuerdos de la infancia no dejaban de aparecer. El pequeño callejón en el corazón de Madrid, las tardes en las que íbamos en bicicleta por el Retiro, los helados de €1 que compartíamos. Y luego, una mañana al despertar, la familia de Sofía había desaparecido sin una palabra de despedida. Lloré mucho tiempo, pero los años se llevaron todo consigo. Hasta ayer, cuando mi amiga de la infancia apareció de nuevo ante mí con una identidad que nadie podría haber imaginado. A las 8:30 en punto, Sofía entró en la oficina. El mismo traje de chaqueta negro, el mismo pelo recogido, el mismo rostro gélido. Si no lo hubiera presenciado la noche anterior, nadie creería que había derramado una lágrima. Pasó junto a mi mesa y se detuvo un segundo.
A las 9 en mi despacho. Sí, solo nosotros dos lo oímos. Los demás compañeros seguían concentrados en su trabajo. A las 9 en punto, llamé a su puerta. Adelante. Sofía estaba de pie frente al ventanal, observando el denso tráfico de abajo. No se giró. Cierre la puerta. Obedecí. Tras un largo silencio por fin habló. ¿Has guardado esa foto todos estos años? Sí. ¿Por qué? Esbocé una sonrisa amarga. Porque fue mi primera amiga, y la primera persona que me enseñó lo que es esperar. Sofía bajó la cabeza. Lo siento. ¿Por qué? Por no haberme despedido. Negué con la cabeza. No fue culpa tuya, fue culpa de los adultos. Sofía sonrió con tristeza. Sigue siendo el mismo de antes. Yo, en cambio, he cambiado mucho. Guardó silencio y de repente abrió un cajón de su escritorio y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había un montón de cosas viejas, una pinza para el pelo con forma de flor, una canica azul, un silbato de plástico, una figura de caramelo descolorida y, por último, una carta sin abrir. Te la escribí hace 15 años. Nunca pude enviártela. Cogí la carta. El sobre estaba amarillento. El destinatario eran solo 2 palabras: Javi. Sofía miró por la ventana. El día de la mudanza le pedí a un vecino que te la diera, pero después me enteré de que se le olvidó. Cuando volví a buscarte, tu antigua casa ya estaba cerrada. Apreté la carta con fuerza. Resulta que durante 15 años no fui el único que esperó. Sofía también había intentado encontrarme. En ese momento sonó el teléfono interno de su escritorio. Respondió. A los pocos segundos su expresión cambió por completo. Sí, bajo ahora mismo. Colgó. La junta directiva ha convocado una reunión de urgencia. ¿Vienes conmigo? ¿Qué ocurre? Alguien ha denunciado que el departamento de proyectos ha filtrado los documentos de una licitación. Me sobresalté. ¿Qué proyecto? El complejo residencial La Alcarria. Sentí un nudo en el estómago. Era el proyecto al que solo 4 personas tenían acceso a los datos, entre ellas Sofía y yo. Y si no se encontraba al culpable, los primeros sospechosos seríamos sin duda nosotros dos. Justo antes de salir del despacho, Sofía se giró para mirarme. Su mirada ya no era la de una superiora a un subordinado, sino de confianza absoluta. Javier, confío en ti. A partir de ahora, que nadie sepa que nos conocíamos. Antes de que pudiera preguntar por qué, la puerta de la sala de reuniones de la planta 16 se abrió. Dentro, casi 20 pares de ojos se giraron al unísono hacia nosotros. Y sentado en el centro de la mesa, con una sonrisa llena de segundas intenciones, estaba Ricardo Montes, el vicepresidente ejecutivo famoso por sus tácticas empresariales implacables. Su mirada pasó por encima de mí y se detuvo en Sofía mientras decía lentamente: Directora Vargas llega justo a tiempo. Hoy vamos a aclarar un asunto muy interesante. La reunión comenzó en cuanto Sofía y yo nos sentamos. La atmósfera en la sala era densa. Nadie abría su portátil ni susurraba como de costumbre. En la gran pantalla solo se leía una línea en rojo: incidente de filtración de documentos del proyecto La Alcarria. Ricardo Montes cruzó los brazos sobre el pecho y recorrió la sala con la mirada. No me gustan los rodeos. En las últimas 48 horas, un dossier interno de la empresa ha aparecido en el escritorio de un competidor. Hubo un murmullo en la sala. Levantó una mano para pedir silencio. Cada persona aquí presente ha firmado un acuerdo de confidencialidad. Si esto no se aclara, las consecuencias no serán solo la pérdida de un contrato de varios cientos de millones de euros. Sus ojos se posaron en mí. Señor Javier Ramos. Me puse de pie. Sí, usted fue el responsable directo de recopilar los datos de este proyecto. Correcto. ¿Quién fue la última persona en recibir el archivo? La directora Sofía Vargas. Se giró hacia ella. ¿Confirma usted esto? Sofía respondió con calma. Correcto. Pero después de recibirlo, lo guardé en el sistema interno cifrado. Es imposible que se enviara al exterior. Ricardo Montes sonrió con desdén. Lo interesante es que la versión del documento que tiene el competidor es precisamente la versión posterior a sus modificaciones. Esa afirmación dejó a toda la sala sin aliento. Me volví para mirar a Sofía. Seguía extrañamente tranquila. ¿Tiene pruebas? Por supuesto.
Dejó una pila de papeles sobre la mesa. Esta es la copia impresa que nuestro socio ha conseguido. Sofía la tomó y la examinó rápidamente. Frunció ligeramente el ceño. Este documento ha sido modificado. Hay 3 datos que no son correctos. Ricardo Montes se rió. Está insinuando que alguien la está difamando intencionadamente. No lo estoy insinuando. Sofía lo miró directamente. Lo afirmo. Este documento es falso. La sala estalló en murmullos. El presidente, sentado a la cabecera de la mesa, golpeó suavemente la superficie. Explíquese. Sofía abrió el documento. Página 17, sección de previsión de costes. Cambié el plan el jueves por la noche, pero esta versión todavía muestra el plan antiguo. Pasó a la página 23. El precio de los materiales aumentó un 6%. En el sistema de la empresa actualmente es del 8,2%. Esto significa que quien robó el documento solo tuvo acceso a un borrador, no a la versión final. Entendí de inmediato lo que quería decir. Si era un borrador, las personas con acceso no. Éramos solo Sofía y yo. Había al menos 2 personas más. Ricardo Montes no cambió de expresión. También podría ser que usted misma creara un borrador falso para sacarlo fuera. Sofía no respondió. Se limitó a girarse hacia mí. Señor Ramos. Sí. ¿Recuerda quién se quedó hasta más tarde el jueves por la noche? Traté de recordar. Sobre las 9:15, yo fui el último en salir del departamento de proyectos. No. Creo que quedaba alguien. De repente levanté la cabeza. Pablo, el técnico de sistemas. Lo vi, todavía en la sala de servidores. Ricardo Montes intervino de inmediato. Pablo está de vacaciones. Es imposible verificarlo. Sofía lo miró fijamente durante un largo rato y de repente sonrió. Acabo de recordar algo. El mes pasado pedí al departamento de tecnología que instalara cámaras en la zona de servidores. Todos los datos se guardan durante 30 días. La sonrisa del rostro de Ricardo Montes se desvaneció. Fue solo un instante, pero lo vi claramente. Apretó el bolígrafo con fuerza. Sofía continuó. Si revisamos las grabaciones del jueves por la noche, quedará claro quién entró en la sala de servidores para copiar los datos. El ambiente en la sala cambió por completo. El presidente se giró hacia su secretaria. Solicite las grabaciones de inmediato. Sí, señor. La reunión se suspendió temporalmente. La gente empezó a salir. Yo seguí a Sofía. Cuando solo quedamos los dos en el pasillo, le pregunté en voz baja. ¿De verdad mandó instalar cámaras? Sofía negó con la cabeza. No, me quedé atónito. Entonces, ¿por qué? Era una apuesta. Si la persona detrás de esto estaba en la reunión, intentará borrar los datos. Desde el momento en que dije que había cámaras, se ha delatado a sí misma. La miré sin parpadear. Esa era Sofía Vargas, tranquila, hasta un punto temible, convirtiendo una mentira en una trampa psicológica. En ese preciso momento, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo. Lo abrió. Solo contenía una línea. Si quieres que Javier Ramos esté a salvo, detén la investigación. Yo también pude leerlo. Nos miramos. Esta vez la calma en el rostro de Sofía había desaparecido, porque la persona que estaba detrás no solo apuntaba al proyecto, sabía de la relación entre nosotros, y eso significaba que en la empresa había alguien observando cada uno de nuestros movimientos desde hacía mucho tiempo. El mensaje anónimo en la pantalla era solo una frase, pero cada palabra era como una cuchillada directa a la serenidad que Sofía se había esforzado por mantener desde el principio de la reunión. Yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda, porque quien lo enviaba no estaba bromeando. Sabían mi nombre, sabían que estaba junto a Sofía e incluso conocían el momento preciso para enviar el mensaje. Esto demostraba que desde hacía mucho tiempo un par de ojos nos habían estado observando en secreto dentro de la empresa. O peor aún, ese alguien estaba muy cerca, tan cerca que podía haber visto vibrar el teléfono de Sofía justo cuando salíamos de la sala de reuniones. Ella bloqueó rápidamente la pantalla y se guardó el teléfono en el bolsillo de la chaqueta con calma. Su mirada recorrió el pasillo como si buscara algo y luego dijo en voz muy baja: «No mires a tu alrededor». Me sorprendió un poco. ¿Por qué? Porque si de verdad nos están observando, cualquier gesto extraño por tu parte les hará saber que he recibido algo. Comprendí al instante. Traté de mantener una expresión natural
y caminé con ella hacia el ascensor. Pero en mi cabeza un torbellino de preguntas no dejaba de girar. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Cuál era su objetivo? ¿Cómo sabían de nuestra historia si ni siquiera nosotros mismos nos habíamos reencontrado hasta hacía menos de 2 días? Justo cuando se abrieron las puertas del ascensor, Ricardo Montes apareció desde el final del pasillo con la misma sonrisa educada e indescifrable de siempre. Nos miró y dijo lentamente: «Parece que cooperáis mejor de lo que imaginaba». Sofía sonrió. «Solo cumplimos con nuestra responsabilidad». «Eso espero». Entró en el ascensor, se colocó a mi lado y de repente preguntó: «Javier Ramos lleva 6 años en la empresa, ¿verdad?» «Sí. Tienes un largo futuro por delante. No lo eches todo a perder por estar en el bando equivocado». Lo miré directamente a los ojos. «Yo solo estoy del lado de la verdad». La comisura de los labios de Ricardo Montes se curvó ligeramente. «La verdad a veces sale muy cara». Las puertas del ascensor se abrieron. Se fue primero, su espalda erguida y su paso lento irradiaban una confianza que me hizo sentir que tenía un as en la manga que nosotros desconocíamos. Sofía no dijo nada hasta que volvimos a su despacho. Cerró la puerta con llave, corrió las cortinas de todas las ventanas y encendió su ordenador. Introdujo varias contraseñas antes de acceder al sistema interno. Me sorprendió, nunca la había visto ser tan cautelosa. «¿Qué buscas?» «El registro de acceso. Todos los que han abierto el archivo del proyecto, líneas de datos, llenaron la pantalla, decenas de inicios de sesión, con la hora exacta hasta el segundo». Sofía las revisó meticulosamente mientras yo miraba por encima de su hombro. Unos 10 minutos después se detuvo de repente. «Mira». Seguí su dedo. A las 2:17 de la madrugada, una cuenta había accedido al sistema. Esa cuenta se llamaba Sofía Vargas. Me quedé de piedra. «Imposible. A esa hora ya no estabas en la oficina». Ella asintió. «Exacto. Me fui a casa pasadas las 9. Entonces te robaron la cuenta». De repente recordé el mensaje anónimo. Si el adversario podía hacerse con la cuenta de Sofía, copiar los documentos, no sería difícil. Pero lo que me desconcertaba era por qué no habían borrado sus huellas, o mejor dicho, por qué habían dejado deliberadamente un rastro para dirigir todas las sospechas hacia ella. En ese momento mi teléfono también vibró. Un número desconocido. Al contestar oí la voz ronca de un hombre. «Si queréis saber quién os está perjudicando, venid a las 10 de esta noche al antiguo almacén junto al río Manzanares. Ven solo». Antes de que pudiera preguntar nada, colgaron. Sofía me miró. ¿Quién era? Se lo conté todo. Se opuso de inmediato. «No puedes ir». «¿Por qué?» «Es claramente una trampa. Si no voy, nunca sabremos quién está detrás». Sofía se quedó en silencio unos segundos y luego se acercó a mí. Por primera vez vi en sus ojos no la fuerza habitual, sino una preocupación muy real. «Javi». Era la primera vez en 15 años que decía mi nombre con tanta naturalidad. «No quiero que te pase nada». Sonreí levemente. «De niños. Cada vez que los otros críos del barrio se metían contigo, el que corría a defenderte era yo. Ahora es lo mismo». Sofía bajó la mirada, su voz apenas un susurro. «Pero esto ya no es una pelea de niños. Es una guerra, y ni siquiera sé quién es el enemigo». La miré fijamente durante un buen rato y dije con calma: «Por eso mismo no puedo dejarte sola en esto». En ese momento, alguien llamó 3 veces a la puerta. Ambos nos callamos al instante. Sofía abrió. Era Laura, la secretaria del presidente. «Directora Vargas, el presidente la espera en su despacho ahora mismo». «¿Qué ocurre?» «No lo sé». Justo cuando Laura se daba la vuelta, se le cayó una carpeta al suelo. Me agaché para ayudarla a recogerla. En ese instante, un sobre de color amarillo se deslizó de la carpeta. En el exterior no había destinatario, solo una línea escrita a máquina, la verdadera prueba sobre la filtración del dossier. Antes de que pudiera abrirlo, Laura lo arrebató de mis manos con una expresión de pánico en el rostro. «Disculpa, esto es confidencial». Dicho esto, se alejó a toda Priscila. Pero lo que me llamó la atención no fue el sobre, sino que la mano de Laura temblaba violentamente, como la de alguien que acaba de hacer algo en contra de su conciencia. Me giré hacia Sofía. «¿Lo has visto?» Asintió levemente. «Laura tiene miedo». «¿Miedo de quién?»
Sofía miró hacia el final del pasillo, donde la puerta del despacho de Ricardo Montes seguía cerrada. Su mirada se volvió gélida. Quizá estemos a punto de descubrir quién está detrás de todo esto. Pero ni ella ni yo imaginábamos que esa misma noche, antes de que pudiéramos llegar al río Manzanares para nuestra misteriosa cita, ocurriría un suceso aterrador que desvelaría una verdad mucho más espantosa de lo que jamás habíamos imaginado. De vuelta del despacho del presidente, Sofía no dijo ni una palabra. Pero sabía que estaba pensando mucho, porque desde que vimos el sobre amarillo en manos de Laura, su mirada no había dejado de estar ensimismada. Por mi parte sentía cada vez más que todo esto formaba parte de un torbellino mucho mayor que una simple filtración de documentos. Si el objetivo fuera solo desacreditar a una joven directora recién nombrada, no se necesitarían tantas capas de trampas y mucho menos mensajes anónimos que nos involucraran directamente a Sofía y a mí. Esto solo podía significar una cosa: quienquiera que estuviera detrás nos había investigado a fondo a ambos incluso antes de que nos reencontráramos. El reloj de la pared marcó las 6 de la tarde. Los empleados de la empresa comenzaron a irse. Las luces de las oficinas se fueron apagando una a una, dejando solo la planta de dirección iluminada, donde la junta seguía reunida. Me paré frente al ventanal observando el denso tráfico de abajo y me volví hacia Sofía. «No vayas esta noche». Ella levantó la vista. «¿Y tú?» «Yo sí iré al río». «No puedes». Sofía se acercó rápidamente. «Te he dicho que es una trampa». «Lo sé. Lo sabes y aún así vas». La miré directamente a los ojos. Si esa persona realmente quisiera hacerme daño, tendría docenas de otras formas de hacerlo, sin necesidad de citarme. Pero ¿y si de verdad sabe algo? Al menos tengo que intentarlo. Sofía guardó silencio durante un largo rato y finalmente suspiró. «Entonces vamos juntos». Negué con la cabeza de inmediato. «No». «¿Por qué?» «Porque el mensaje solo me mencionaba a mí. Si aparece, sus planes cambiarán». Estaba a punto de decir algo más, pero su teléfono sonó. Esta vez era una llamada de mi abuela. Contesté al instante. «Javi, ¿vienes a cenar esta noche?» Su voz tan tierna como siempre me reconfortó. «Abuela, creo que llegaré tarde». «Bueno, pues cuídate mucho. He preparado esa sopa de pescado que tanto te gusta. Mañana si vienes te la caliento». «Vale, abuela». Justo cuando colgué, Sofía preguntó de repente: «¿Tu abuela está bien?» Asentí. «Sí, está bien». Ella sonrió levemente. «De pequeños, cada vez que mi madre me regañaba, me escondía en su casa. Siempre me escondía en la cocina y me daba rosquillas a escondidas». Me reí. «Todavía se acuerda de ti. Se alegraría mucho si supiera que has vuelto». La sonrisa de Sofía se desvaneció. «Aún no me atrevo a verla». «¿Por qué?» «Tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «De que me pregunte por qué he tardado 15 años en volver». La miré fijamente. «Nadie te culpa». Sofía bajó la cabeza, su voz temblaba ligeramente. «Pero yo sí me culpo». En ese momento la alarma de incendios del edificio sonó con estridencia. Todo el pasillo se iluminó con luces rojas de emergencia. Los altavoces repetían un mensaje pidiendo a todos que evacuaran al primer piso. Los empleados de todas las oficinas salieron corriendo. El sonido de pasos apresurados resonaba por todas partes. Sofía y yo también abrimos la puerta y nos unimos a la multitud. Pero al llegar al final del pasillo, me di cuenta de que la puerta del archivo de proyectos estaba entreabierta. Lo extraño era que la luz seguía encendida dentro, aunque por normativa debería haber estado cerrado desde las 5 de la tarde. Me detuve. «Espera». Sofía también miró. «Hay alguien dentro». Mientras todos se agolpaban en las escaleras de emergencia, una figura vestida con un abrigo oscuro salió corriendo del archivo con una caja de cartón negra en las manos. Llevaba mascarilla y una gorra, por lo que no pude verle la cara. Solo sentí cómo chocaba con fuerza contra mi hombro y subía corriendo por las escaleras que llevaban a la azotea. «¡Alto!». Salí corriendo tras él. «Javi», gritó Sofía a mis espaldas, pero no tuve tiempo de mirar atrás. La figura corría muy rápido subiendo piso tras piso. El sonido de la alarma de incendios se mezclaba con el de nuestros pasos, haciendo la escena aún más asfixiante. Al llegar al piso 21, la persona abrió de una patada la puerta de la azotea y salió corriendo.
El viento de la noche soplaba con tanta fuerza que tuve que protegerme la cara con la mano. La amplia azotea estaba casi vacía salvo por unos depósitos de agua y el sistema de aire acondicionado industrial. La figura corrió hacia el borde y se detuvo. Yo me paré a unos 5 metros. «¿Quién eres?». No respondió. Simplemente dejó la caja en el suelo con lentitud. «Sé que te están utilizando». La voz había sido deliberadamente distorsionada, por lo que era difícil de reconocer. «No sé de qué hablas. Aléjate de Sofía Vargas. Si no…». La persona se rió. «Morirás igual que tu padre». Me quedé paralizado. «¿De qué te ríes?». No respondió. En su lugar empujó la caja hacia mí y saltó al tejado del edificio de al lado. La distancia no era mucha, pero suficiente para que no pudiera seguirle. Apenas llegué al borde, su silueta ya había desaparecido entre los bloques de hormigón oscuros. En ese momento oí a Sofía llegar sin aliento. «Javi». Al llegar vio la caja a mis pies. «Cuidado». Me hizo retroceder. Ambos miramos fijamente la caja negra en medio de la azotea. No se oía ningún tic-tac, no había cables, pero ninguno de los dos se atrevía a tocarla. Sofía sacó su teléfono, activó la grabación de video y con una barra de hierro cercana levantó la tapa. Dentro no había una bomba ni dinero, sino una vieja grabadora de cinta y un fajo de documentos amarillentos por el tiempo. Encima de todo, una fotografía. En ella, 4 personas posaban frente a la entrada de una obra. Reconocí al instante al hombre de la izquierda. Era mi padre, y el que estaba a su lado era el padre de Sofía. Se daban la mano con otro hombre que no había visto en mi vida, pero en cuanto Sofía vio su rostro, palideció al instante. La mano que sostenía la foto temblaba sin control. Le pregunté apresuradamente: «¿Conoces a este hombre?». Sofía respiró hondo y respondió con voz ronca: «Sí, es el hombre que destrozó a mi familia». Y lo que me heló la sangre fue la línea escrita a mano con tinta roja en el reverso de la foto, con una caligrafía temblorosa, como si hubiera sido escrita con pánico. «Si encontráis esta foto, no confiéis en nadie de Alcázar Inmobiliaria, ni siquiera en quien ocupa el puesto más alto». El viento en la azotea seguía silbando gélido, pero lo que me puso la piel de gallina no fue la noche que cubría la ciudad, sino la frase en tinta roja en el reverso de la vieja foto y la mirada perdida de Sofía, fija en el hombre del centro de la imagen. Era como si todos los dolorosos recuerdos enterrados durante 15 años estuvieran siendo arrancados a la fuerza uno por uno, haciendo que su rostro siempre sereno se tornara de un blanco que nunca antes le había visto. «¿Quién es?», intenté susurrar. Sofía no respondió de inmediato. Respiró hondo, se agachó y recogió la grabadora de cinta de la caja. Limpió suavemente el polvo de su superficie y apretó el botón de reproducción. Al principio solo se oyó un zumbido seguido del sonido del viento. Luego la voz de un hombre ronca pero clara resonó. «Si alguien está escuchando esta grabación, significa que ya no tengo la oportunidad de contar la verdad por mí mismo». Sofía y yo contuvimos la respiración. «Mi nombre es Alejandro Vargas». Sofía tembló. Era el nombre de su padre. La voz en la grabadora continuó en la solitaria azotea. «Cometimos el error de confiar en una persona. Esa persona nos utilizó para construir un imperio. Cuando todo salió a la luz, decidió borrarlo todo». La señal se cortó, bruscamente. Unos segundos después, el sonido regresó. «Recordad, no busquéis los documentos. Buscad». La grabadora emitió un clic seco. La cinta había terminado. Sofía cerró los ojos. Pude ver cómo apretaba los puños con tanta fuerza que se le marcaban las venas. «¿Y los documentos?». Abrí el fajo de papeles, pero estaba completamente vacío. No es que no hubiera papel, sino que alguien había cortado el contenido de todas las páginas, dejando solo los bordes rasgados, como si acabaran de pasar un cúter. Era evidente que quien nos entregó la caja solo quería que tuviéramos la foto y la cinta. Lo más importante había sido retirado. De repente Sofía se agachó. «Espera». Miré. En el fondo de la caja había un doble fondo de cartón. Con la punta de una llave lo levantó con cuidado. Debajo había una llave de bronce deslustrada con 3 caracteres grabados a 17. La cogí. «¿Qué llave es esta?». Sofía negó con la cabeza. «No lo sabía».
En ese momento las sirenas de la policía resonaron desde abajo. Probablemente los bomberos habían llegado para investigar la falsa alarma. Sofía guardó todo rápidamente en su bolso. Vamos, salgamos del edificio. No volvimos directamente a casa. Sofía condujo hasta un pequeño café en un callejón antiguo cerca del Parque del Retiro. El local estaba cerrado, pero en cuanto el dueño la vio, abrió la puerta de inmediato. ¿Cuánto tiempo sin verte, niña? El anciano de más de 60 años sonrió amablemente. Sofía inclinó la cabeza. Siento haber venido tan tarde. El hombre me miró. Este joven es un viejo amigo. Sí, respondió Sofía secamente. El anciano no preguntó más y nos guió a una pequeña habitación en el piso de arriba. Cuando la puerta se cerró le pregunté, ¿conoces a este señor? Aquí es donde mi padre solía reunirse con sus amigos, antes de que existiera Alcázar Inmobiliaria. Miré a mi alrededor. Los muebles eran viejos y de las paredes colgaban muchas fotos de Madrid de hacía más de 20 años. Sofía dejó la llave A17 sobre la mesa. El anciano al verla cambió de expresión. ¿De dónde has sacado esto? Estaba en una caja que dejó mi padre. El hombre guardó silencio durante un largo rato y finalmente dijo lentamente, creía que se había perdido. Sofía preguntó de inmediato, ¿usted sabe qué es? El anciano asintió. Es la llave de una consigna, la número A17 en la estación de Atocha. Sofía y yo nos miramos. ¿Qué hay dentro? El anciano negó con la cabeza. Nadie lo sabe, pero tu padre me dijo una vez que si algún día le pasaba algo, toda la verdad estaría en esa consigna. La habitación se sumió en el silencio. Miré el reloj. Eran casi las 10 de la noche, la hora a la que el desconocido me había citado en el almacén. Mi teléfono vibró de repente. Otro número desconocido. Al contestar, ya no era la voz del hombre de antes, sino la de una mujer. No vayas al almacén. Me sobresalté. ¿Quién es? Si quieres seguir vivo, no vayas. ¿Por qué? Porque quien te espera allí no es quien te citó. La llamada se cortó. Aún no me había recuperado cuando el teléfono de Sofía también sonó. Era Laura. Su voz estaba tan alterada que casi rompía a llorar. Directora Vargas, ayúdeme. Me han descubierto. Antes de que terminara la frase, se oyó un fuerte golpe seguido del sonido de cristales rotos. Luego la línea quedó en silencio. Sofía intentó llamar de nuevo, pero el número no estaba disponible. Me levanté de un salto. Laura está en peligro. Sofía no dudó ni un segundo. Vamos. El coche salió a toda velocidad del callejón, atravesando las calles nocturnas cada vez más vacías. En mi cabeza solo se repetían 3 nombres que parecían no tener relación, pero que ahora estaban atados por el mismo hilo del destino: mi padre, el padre de Sofía y la llave A17. Tuve el presentimiento de que si tardábamos un solo paso más, la única persona que conocía la verdad desaparecería para siempre, y nosotros seguiríamos atrapados en un laberinto construido en secreto por un enemigo invisible durante años. El coche de Sofía volaba por las calles desiertas. La luz amarillenta de las farolas se reflejaba en el asfalto mojado por una lluvia repentina, creando una atmósfera a la vez familiar e inquietante. Dentro del coche el silencio era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. La llamada de auxilio interrumpida de Laura no sonaba a una farsa, sino al último grito de alguien que sabía que su vida corría peligro. Mientras tanto, las pistas que acabábamos de encontrar seguían en el bolso de cuero en el asiento trasero, la foto antigua, la grabadora, la llave OMI y la advertencia de no confiar en nadie de la empresa. Todo nos empujaba hacia una verdad que probablemente muchos habían intentado enterrar durante años. «Vuelve a llamar a Laura», dijo Sofía sin apartar la vista de la carretera. Marqué el número. Sonó durante mucho tiempo sin respuesta. Al tercer intento la llamada se conectó de repente, pero nadie habló. Solo se oía el viento, el sonido de algo golpeando, y me pareció el ruido de pasos. «Laura, hola», grité. La única respuesta fue una respiración débil antes de que la llamada se cortara. Sofía apretó el volante. «Localízala». «Estoy en ello». Afortunadamente, mi teléfono aún tenía guardado el permiso para compartir ubicación que Laura nos envió una vez para una visita de obra. La señal se
Actualizaba lentamente hasta que se detuvo en un lugar que nos sorprendió a ambos. No era su casa ni la oficina, sino una zona de almacenes abandonados junto al río, a menos de 2 kilómetros de donde me habían citado. Me volví hacia Sofía. Esto no puede ser una coincidencia. Ella asintió levemente. Nos están guiando al mismo lugar. 15 minutos después, el coche se detuvo frente a la entrada de la zona de almacenes abandonados. Las naves de chapa silenciosas bajo la luz de la luna y las farolas tenues estaban rodeadas de maleza que casi cubría el camino. Varios contenedores oxidados yacían esparcidos como si llevaran años olvidados. El silencio era tan absoluto que el más mínimo ruido te hacía sobresaltar. Sofía apagó el motor. «Quédate aquí». La miré. «No, no quiero que te arriesgues. Nos han estado siguiendo todo el tiempo. Separarnos sería aún más peligroso». Me miró durante unos segundos y suspiró. «De acuerdo, pero nada de actuar por tu cuenta». Encendimos las linternas de nuestros teléfonos y nos adentramos lentamente en el complejo. Las huellas de neumáticos frescos en el barro indicaban que alguien había estado allí hacía poco. Cuanto más nos adentrábamos, más claro oía el sonido del agua golpeando el embarcadero, y más fuerte era el olor a aceite de motor viejo. De repente Sofía se detuvo. «¿Oyes eso?». Contuve la respiración. Al final de un pasillo oscuro se oyó un leve tintineo metálico seguido de un quejido. Corrimos hacia el sonido. La puerta del almacén número 7 estaba entreabierta. La empujé. Dentro estaba oscuro. Sofía encontró el interruptor. La luz fluorescente parpadeó un par de veces antes de iluminar la escena. Lo que vimos nos dejó helados. Laura estaba sentada en el suelo con las manos atadas a la espalda y la boca cubierta con cinta adhesiva. Tenía el pelo revuelto y una pequeña herida en la frente que aún sangraba. «Laura», corrí a desatarla. En cuanto le quité la cinta, empezó a toser. «Idos. Rápido todavía no se han». No pudo terminar. Desde la parte trasera del almacén se oyó el rugido de un motor de camión. Sofía se giró al instante. Fuera. Pero ya era tarde. Un gran camión se dirigió hacia la entrada y frenó en seco, bloqueando la salida por completo. 4 hombres vestidos de negro bajaron. Llevaban mascarillas y gorras que les cubrían el rostro. El que iba al frente habló con voz grave y ronca: «Dadme la llave». Sofía se interpuso con calma entre ellos, yo y Laura. «¿Quiénes sois?». «Eso no importa. Lo que importa es que si no la entregáis, ninguno de los 3 saldrá de aquí». Tiré suavemente del brazo de Sofía. «Déjame a mí». Ella negó con la cabeza sin apartar la vista del grupo. «Lo preguntaré una última vez». El hombre dio un paso adelante. «¿Dónde está la llave A17? Entendí de repente. No les importaban los documentos del proyecto. Lo que querían desde el principio era la llave. Sofía sacó lentamente un objeto pequeño de su bolsillo y lo levantó. Los 4 hombres se tensaron, pero al segundo siguiente ella sonrió. «Esto no es lo que buscáis». Abrió la mano. Era solo la llave de su coche. El líder se quedó paralizado por un instante. Ese breve momento fue suficiente para que yo viera un extintor colgado en un pilar detrás de él. Corrí, lo arranqué, quité el seguro y un chorro de polvo blanco se disparó directamente a la cara del grupo. El almacén se llenó de una nube blanca. «¡Corred!», gritó Sofía tirando de Laura hacia una puerta lateral que había visto antes con las bisagras casi rotas por el óxido. La embestí con el hombro y la puerta cedió. Apenas habíamos corrido unas decenas de metros cuando oímos un grito detrás de nosotros: «¡Atrapadlos!». El sonido de pasos apresurados resonó por todo el complejo. Mientras corríamos, Laura agarró la mano de Sofía. «Lo siento. Fui yo quien entregó el borrador del proyecto». Sofía se detuvo. «¿Qué has dicho?». Las lágrimas brotaron de los ojos de Laura. No sabía que lo usarían para incriminarla. Me dijeron que si les ayudaba a conseguir el borrador, mi hermano pequeño recibiría tratamiento. Me engañaron. Me quedé de piedra. Así que el primer eslabón de la filtración había aparecido, pero lo que más me llamó la atención fue lo que dijo a continuación. La persona que me lo pidió no fue el señor Ricardo Montes. Sofía y yo la miramos al mismo tiempo. Entonces, ¿quién fue? Antes de que Laura pudiera responder, un disparo ensordecedor sonó detrás de nosotros.
La bala se incrustó en un contenedor de metal justo a nuestro lado, lanzando chispas en la oscuridad. Era una señal de que nuestros perseguidores ya no solo querían la llave. Esta vez, estaban decididos a silenciar a todos los que sabían la verdad. La bala se clavó en el contenedor de metal a nuestro lado, haciendo saltar chispas en la oscuridad. El sonido ensordecedor resonó por todo el complejo de almacenes abandonados, rasgando una noche ya de por sí tensa hasta el límite. Por puro instinto tiré de Sofía y Laura para que se agacharan detrás de una pila de cajas de madera podridas. Al otro lado, los pasos se acercaban cada vez más, una clara señal de que el grupo de enmascarados había perdido la paciencia y ya no tenía intención de negociar por la llave A17. Ahora su único objetivo era asegurarse de que nadie que supiera demasiado tuviera la oportunidad de hablar. Laura, intenté susurrar, ¿quién está detrás de todo esto? Laura jadeaba con los labios pálidos de miedo y las manos todavía temblando. Tardó unos segundos en recuperar la compostura para hablar. Yo nunca le vi la cara. Siempre me contactaban por teléfono usando números desechables. Todo el dinero lo transferían a través de una cuenta intermediaria. Sofía frunció el ceño. Entonces, ¿cómo sabes que no era el señor Montes? Porque, tragó saliva Laura, la persona que me llamaba era una mujer. Sofía y yo nos quedamos paralizados. Una mujer. Ese detalle cambiaba por completo todas nuestras suposiciones. Hasta ahora, todas las sospechas apuntaban a Ricardo Montes. Pero si la mente maestra era una mujer, o bien él era solo un peón, o había una fuerza aún mayor detrás de él. En ese momento se oyó la voz de uno de los enmascarados por un walkie-talkie. «Revisad la zona este, que no escape nadie. Encontrad esa llave», Sofía me susurró al oído. «A la derecha, veo, una salida de emergencia». Asentí levemente. Aprovechando que el grupo se dispersaba, nos deslizamos a lo largo de la pared oscura hacia el final de la nave. Pero apenas habíamos avanzado unos metros cuando Laura se detuvo de repente con la mirada fija en el camión que bloqueaba la entrada. «Ya me acuerdo. ¿De qué?» «La matrícula. He visto este camión antes». «¿Dónde?» «En el aparcamiento de la empresa». Me giré inmediatamente hacia Sofía. Si lo que decía Laura era cierto, ese camión había entrado y salido de Alcázar Inmobiliaria sin que nadie lo registrara. Eso significaba que la persona detrás de todo esto tenía suficiente autoridad o influencia para usar los vehículos de la empresa para fines personales sin levantar sospechas. Justo cuando nos acercábamos a la salida de emergencia, una figura apareció de repente frente a nosotros. Por instinto me interpuse delante de Sofía, pero la persona levantó las manos. «No disparéis». La voz familiar me dejó helado. Pablo. Era él el ingeniero de sistemas que estaba de vacaciones. Su ropa estaba sucia y tenía un largo rasguño en el brazo que aún sangraba. «Llevo buscándoos desde esta tarde. ¿Qué haces aquí?» Pablo miró a su alrededor con recelo y habló rápidamente. «Me tendieron una trampa. La noche de la filtración alguien usó una cuenta de administrador para copiar todo el registro de acceso. Querían culparme a mí. Escapé antes de que me detuvieran». Sofía lo miró directamente a los ojos. «¿Tienes pruebas?» Pablo sacó un pequeño USB de su bolsillo. «Está todo aquí. El registro original, la lista de acceso. Y grabé un video». Me sobresalté. «¿Qué video?» «La cámara del pasillo. Hice una copia de seguridad antes de que borraran el sistema». Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿Quién aparece?» Pablo negó con la cabeza. «No he tenido tiempo de verlo. Justo después de descargarlo, bloquearon mi cuenta». Los gritos detrás de nosotros se intensificaron. «Están por allí». No había tiempo que perder. Sofía cogió el USB. «Vamos». Los cuatro salimos corriendo por la salida de emergencia, cruzamos el campo de maleza detrás de los almacenes y corrimos hacia la carretera que bordeaba el río. El viento nocturno soplaba con fuerza golpeándonos la cara con su frío húmedo, pero nadie se atrevía a reducir la velocidad. Un solo segundo de retraso y la distancia con nuestros perseguidores se acortaría. En ese momento, las luces de un coche negro aparecieron al final de la carretera. El coche frenó en seco frente a nosotros. La puerta se abrió. Al volante
Había una mujer de unos 50 años, vestida con un elegante vestido azul oscuro, el pelo recogido en un moño. Su rostro, aunque marcado por el tiempo, irradiaba una rara firmeza. Miró directamente a Sofía. Subida al coche. Sofía se quedó paralizada. Elena. La mujer asintió levemente. No hay tiempo para explicaciones. Si queréis saber la verdad sobre vuestros padres, subid ahora. Miré a Sofía sorprendido. Me había dicho que su madre se había ido al extranjero hacía muchos años y había perdido el contacto. ¿Quién era esta mujer, Sofía? Se mordió el labio, y en un segundo abrió la puerta del coche. Subid. Apenas el coche arrancó, oímos el chirrido de frenos del camión detrás de nosotros y los gritos de rabia de los enmascarados al ver que su objetivo se les escapaba de las manos. Dentro del coche el ambiente era tan tenso que nadie hablaba hasta que la mujer al volante sacó lentamente un sobre viejo y descolorido del asiento del copiloto, lo puso en la mano de Sofía y dijo con voz serena: «Esta es la carta que tu padre dejó antes de morir. Me dijo que solo te la entregara el día que encontraras la llave a 17». Sofía cogió el sobre temblando. Y yo tuve el presentimiento de que en el momento en que se abría esa carta, todos los secretos enterrados durante 15 años comenzarían a revelarse de una manera que ninguno de nosotros podría haber previsto. El coche negro se alejó silenciosamente del complejo de almacenes y se incorporó al escaso tráfico de la avenida junto al río. La mujer al volante no mostraba signos de prisa, a pesar de que sin duda todavía había perseguidores tratando de localizarnos. Esto me dio la sensación de que estaba más que acostumbrada a situaciones de peligro como esta. Mientras tanto, Sofía seguía aferrada al viejo sobre como si temiera que si lo soltaba lo último que su padre le había dejado también desaparecería. No fue hasta que el coche giró en una pequeña carretera que conducía a una antigua zona de chalets en las afueras de la ciudad, en las laderas de la sierra, que la mujer apagó el motor y se volvió hacia nosotros con una mirada a la vez serena y llena de remordimiento. Esta casa ha estado vacía durante casi 16 años. Por fuera no parece nada especial, pero dentro fue donde vuestros padres se vieron por última vez. Sofía y yo nos miramos. Última vez. La mujer asintió. Justo antes de que ocurriera todo, abrió la oxidada verja de hierro. El chirrido de las bisagras resonó en la noche poniendo los pelos de punta. El amplio jardín estaba cubierto de hojas secas y las bugambillas trepaban por los muros de piedra. El chalet de 2 plantas, aunque deshabitado, estaba limpio, una señal de que alguien había estado cuidándolo en secreto durante todos estos años. Al entrar en el salón, reconocí de inmediato el viejo reloj de pared que colgaba en la pared opuesta detenido desde hacía mucho tiempo. Debajo una estantería de madera de caoba y un piano cubierto con una tela blanca. Todo tenía un aire de extraña quietud, como si el tiempo se hubiera detenido el día en que sus antiguos habitantes se marcharon. La mujer dejó una tetera sobre la mesa. Me llamo Elena Fuentes. Fui la asistente del padre de Sofía. Después de lo que pasó, tuve que desaparecer. Sofía levantó la vista. Entonces, ¿por qué apareces ahora? Elena sonrió con tristeza. Porque hasta hoy no era seguro para vosotros saber la verdad. Y tampoco habíais encontrado la llave. Sofía miró la llave a 17 sobre la mesa. ¿Por qué es tan importante esta llave? Elena no respondió de inmediato, sino que me miró a mí. Javier, ¿recuerdas a qué se dedicaba tu padre? Asentí levemente. Era ingeniero de construcción. En apariencia sí. En apariencia, Elena suspiró. Tu padre y el de Sofía no solo construían edificios. Fueron los 2 primeros en descubrir una red de blanqueo de capitales disfrazada de proyectos inmobiliarios. El silencio se apoderó de la habitación. Sentí como si alguien me hubiera golpeado la cabeza. Blanqueo de capitales. Elena asintió lentamente. Decenas de empresas fantasma, cientos de contratos falsos. El dinero se movía a través de múltiples proyectos y se legalizaba como beneficios. La persona al frente de esa red tenía un poder inmenso, tanto que nadie se atrevía a denunciarlo. Sofía apretó los puños. Y mi padre iba a hacerlo público. Exacto. Pero antes de que pudieran entregar las pruebas, tuvieron el accidente. La interrumpí de inmediato. No.
Mi padre murió en un accidente de tráfico. Elena me miró directamente. Eso es lo que quisieron que todo el mundo creyera. Me quedé paralizado. En mi memoria mi padre había muerto en una colisión en la autopista durante un viaje de trabajo. Mi madre devastada enfermó y falleció poco después. Mi abuela me crió. Nunca imaginé que detrás de ese accidente pudiera haber otro secreto. Elena sacó un delgado dossier de un cajón. Dentro había una copia del antiguo informe de la investigación. Señaló una línea descolorida. El vehículo perdió el control debido a un fallo en el sistema de frenos. Luego colocó otro papel encima. Este es un informe pericial que nunca se hizo público. Lo leí. Un detalle hizo que mi corazón se acelerara. El sistema de frenos muestra indicios de haber sido cortado con herramientas especializadas. Mis manos cayeron a los lados. Todos mis recuerdos de la infancia se volvieron borrosos. Si mi padre no murió en un accidente, todo lo que había creído durante tantos años era una mentira. Sofía me puso una mano en el brazo. No dijo nada, pero ese simple gesto fue suficiente para transmitirme calma. En ese momento, Pablo sacó el USB de su bolsillo. Veamos el video. Conectó el USB a un viejo portátil de la habitación. La pantalla mostró las imágenes de la cámara del pasillo de la planta de dirección la noche de la filtración. Al principio, todo era normal. A las 2:15 yo salí de la oficina. A las 2:12 Sofía cerró su despacho y bajó al garaje. A las 2:37 una persona con un abrigo largo salió del ascensor. Llevaba sombrero y mascarilla, por lo que no se le veía la cara. Pero cuando pasó su tarjeta para abrir la puerta del departamento de proyectos, su muñeca reveló una pulsera de jade verde. Elena se levantó de un salto. Esa pulsera. Sofía se giró. ¿La reconoces? Elena asintió muy lentamente. Es una joya de familia. Solo las mujeres del clan de la Vega pueden llevarla. Fruncí el ceño. ¿El clan de la Vega? Elena cerró los ojos. La familia fundadora de Alcázar Inmobiliaria. Y la familia de la que durante años todo el mundo ha creído que solo queda un heredero. Sofía entrecerró los ojos. ¿Quieres decir? Elena miró fijamente la pantalla. No. Lo que todos ven es solo la punta del iceberg. En esa familia hay una mujer que nunca ha aparecido en público. Una mujer extremadamente inteligente y dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger los secretos de su familia. Justo cuando terminó de hablar, la pantalla del portátil se quedó en negro y apareció una línea de texto en rojo, como si alguien hubiera accedido de forma remota. No sigáis. Esta es la última advertencia. Menos de 2 segundos después, todos los datos del USB comenzaron a borrarse automáticamente carpeta por carpeta ante nuestros propios ojos, a pesar de los intentos de Pablo por desconectar el dispositivo. El enemigo que estaba detrás parecía haber preparado todos los escenarios posibles para eliminar cualquier prueba que pudiera llevarnos a la verdad. La habitación se sumió en una atmósfera pesada mientras veíamos cómo cada carpeta del USB desaparecía. La barra de progreso del borrado avanzó tan rápido que Pablo apenas tuvo tiempo de golpear el portátil y arrancar el dispositivo, pero ya era demasiado tarde. Al conectarlo a otro ordenador para verificar, solo quedaba un único archivo con un nombre muy corto: A17. Lo extraño era que este archivo no se podía abrir con ningún programa convencional. Ocupaba apenas 30 kilobytes, pero estaba cifrado con un método que incluso Pablo, el antiguo responsable de seguridad de sistemas de Alcázar, tuvo que mirar fijamente durante un largo rato antes de negar con la cabeza. Nunca había visto un cifrado así en todos sus años de trabajo. No es un archivo que se haya quedado atrás, dijo Pablo lentamente. Es un archivo que han dejado a propósito. Elena levantó la vista de inmediato. ¿Qué quieres decir? Si tenían la capacidad de borrar todo el contenido de forma remota, también podrían haber eliminado este último archivo, pero no lo hicieron, lo que significa que... Pablo miró la llave de bronce sobre la mesa. Este archivo necesita la llave A17 para abrirse. Sofía cogió la llave, sus ojos recuperando la calma tras la sucesión de shocks. Entonces mañana por la mañana iremos a la estación de Atocha. Elena se opuso de inmediato. No. Eso es lo que ellos esperan que hagáis.
Es probable que ese lugar haya estado vigilado durante años. La miré, pero si no abrimos esa consigna, nunca sabremos qué dejaron nuestros padres. Elena guardó silencio unos segundos, luego se acercó a la ventana y descorrió ligeramente la vieja cortina. La luz de la calle de abajo iluminó su rostro pensativo. ¿Sabéis por qué vuestros padres ocultaron esa llave durante tantos años? Nadie respondió. Se dio la vuelta. Porque lo que hay en la consigna A17 no son solo pruebas. Es la razón por la que mucha gente tuvo que morir. Esa frase dejó la habitación en un silencio sepulcral. En ese momento el teléfono de Sofía vibró. En la pantalla aparecía Presidente Ejecutivo Adolfo de la Vega. Miró a todos y contestó. Sí, dígame. Al otro lado se oyó la voz serena del presidente. Sofía, ¿dónde estás? Estoy con un cliente. De verdad, hizo una pausa. Acabo de recibir un informe de que te han visto cerca de los almacenes del río. Sofía no respondió. Él continuó. Mañana a las 8 de la mañana. Ven a mi despacho, tenemos que hablar. La llamada terminó. Miré a Sofía. Sabe que estabas allí. Asintió muy lentamente. No solo lo sabe. Probablemente sabe mucho más que nosotros. De repente Pablo sacó un teléfono viejo de su bolsillo. Se me olvidó. La noche de la filtración, hice una foto pero con el pánico no me acordé. Abrió la galería. Afortunadamente el teléfono era independiente del USB, por lo que los datos seguían allí. La foto mostraba una esquina del aparcamiento subterráneo. Estaba borrosa, tomada a toda prisa. Sin embargo, al ampliarla, todos reconocimos un detalle especial. Una mujer con un abrigo claro estaba de pie junto al camión que Laura había reconocido. Su rostro estaba oculto, pero en su muñeca izquierda llevaba la pulsera de jade verde. Elena contuvo el aliento. Es ella. Sofía examinó la foto. Espera, amplía más. Pablo siguió ampliando. En el retrovisor del camión se veía el reflejo borroso de un hombre de pie detrás de la mujer. Solo se veía una parte de su cara, pero me resultó increíblemente familiar. He visto a ese hombre. Sofía se giró. ¿Dónde? En la empresa. En una firma de contrato el mes pasado. Elena preguntó lentamente. ¿Recuerdas su nombre? Cerré los ojos tratando de recordar y de repente los abrí de golpe. Es el abogado privado del grupo Arturo Soler. La habitación se sumió en el silencio. Elena murmuró. No puedo creer que él también esté involucrado. Sofía frunció el ceño. ¿Lo conoces? Sí. Hace años fue el abogado de tu padre. Fue él quien le ayudó a preparar el dossier de la denuncia. Entonces, ¿por qué? Elena sonrió con amargura. El dinero. Hay gente que solo es leal a sus propios intereses. Sentí que todas las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Una familia poderosa, una red financiera secreta, un abogado que cambió de bando, una mujer misteriosa con una pulsera de familia y la llave A17. Pero mientras seguíamos analizando la situación desde el jardín, se oyeron ladridos de perro, feroces, seguidos por el haz de luz de unos faros que barrió la verja de hierro, iluminando la habitación por un instante. Pablo apagó todas las luces de inmediato. Todos nos apartamos de las ventanas. 3 coches negros se detuvieron lentamente frente a la verja. Las puertas se abrieron y unos 10 hombres de traje bajaron en perfecto orden. El último en bajar fue un hombre de pelo canoso con un traje gris oscuro. Era alto y delgado, pero su mirada era extremadamente fría. Elena al verlo palideció. «Nos han encontrado». Sofía preguntó en voz baja, «¿Quién es?». Elena apretó los puños. «Es el mayordomo de la familia de la Vega, Julián Romero. Nunca aparece en persona. Si ha venido él mismo, significa que la persona que está detrás de todo ha decidido finalmente dar la cara». Afuera el mayordomo levantó la vista lentamente hacia la ventana del segundo piso, donde estábamos, con una leve sonrisa en los labios. Luego levantó la mano y golpeó 3 veces la verja cerrada. Cada golpe resonó seco en la noche, haciéndonos entender que la huida había terminado y que el enfrentamiento directo con la fuerza que se había ocultado durante 15 años estaba a punto de comenzar. Los 3 golpes secos en la verja de hierro resonaron como martillazos en la tensa atmósfera del viejo chalet. Nadie dijo nada.
Todos sabíamos que los hombres de fuera no habían venido a negociar ni nos habían encontrado por casualidad. Nos habían seguido paso a paso y solo habían esperado el momento adecuado para aparecer. El mayordomo de pelo canoso permanecía de pie erguido bajo la luz de los faros con las manos entrelazadas y una calma extraña más propia de un invitado esperando a que le abrieran que de alguien que lidera un asalto en mitad de la noche. Elena cerró lentamente la cortina. No encendáis ninguna luz. Adivinarán dónde estamos. Pablo desenchufó el ordenador. ¿Y el USB? Sofía lo cogió y me miró. Quédatelo tú. ¿Por qué yo? Si algo pasa, al menos pensarán que los datos están conmigo. Antes de que pudiera protestar, me metió el USB en el bolsillo de la chaqueta. Su mirada era tan decidida que entendí que discutir solo sería una pérdida de tiempo. Afuera la voz del mayordomo resonó no alta, pero tan clara, que atravesó la gruesa puerta de madera. Señora Elena, sé que está dentro, y sé que la señorita Sofía ha vuelto. Si salen ahora les garantizo que nadie saldrá herido. Elena sonrió levemente. Mentiroso, susurró. 20 años, y sigue usando el mismo truco. El mayordomo continuó. Contaré hasta 10. Después las cosas serán diferentes. Sofía miró a Elena. Lo has visto muchas veces. Elena asintió. Se llama Julián Romero. Lleva 30 años como mayordomo de los de la Vega, pero en realidad es él quien se encarga de todos los asuntos sucios. Fruncí el ceño. ¿Quieres decir? Las desapariciones, los expedientes perdidos, los testigos que cambian su declaración. Muchas de esas cosas llevan su firma. La cuenta atrás comenzó afuera. 1, 2, 3. Nadie se movió. Al llegar a 5, Elena se acercó al reloj de pared detenido. Giró la manecilla de 15 minutos hacia atrás. Se oyó un clic. Detrás de la estantería la pared se deslizó revelando un pasadizo estrecho justo para que una persona pasara agachada. Abrí los ojos de par en par. Hay un túnel. Elena asintió. Lo construyeron vuestros padres. No aparece en los planos. Solo 4 personas lo sabíamos. Sofía no pudo ocultar su asombro. Mi padre nunca me dijo nada. Esperaba no tener que usarlo nunca. Afuera la cuenta llegó a 8. Elena se giró hacia nosotros. Este túnel lleva a la cabaña de madera detrás de la colina. Id ahora. ¿Y tú? Yo me quedo. Sofía negó con la cabeza de inmediato. No vamos todos. Elena sonrió con ternura, una sonrisa que la hizo parecer más vieja en un instante. Si desaparecemos todos nos seguirán de inmediato. Alguien tiene que entretenerlos. He estado huyendo demasiado tiempo. Es hora de enfrentarme a ellos. Sofía le agarró la mano con fuerza. No puedo dejarte. Elena le acarició el pelo suavemente como una madre a su hija. Cuando tu padre murió le prometí que sin importar el precio te mantendría a salvo. Hoy cumplo esa promesa. Afuera, 10. Justo después se oyó una fuerte explosión. La verja de hierro saltó por los aires. Pasos apresurados resonaron en el jardín. Elena empujó a Sofía. Id, todos. Sin otra opción, tiré de Sofía y junto a Pablo y Laura nos metimos en el túnel. A nuestras espaldas oímos cómo rompían la puerta principal y los gritos del grupo de hombres de traje que invadía el chalet. El túnel era oscuro, estrecho y húmedo. El olor a tierra y madera podrida dificultaba la respiración. Solo nos guiábamos por la débil luz de las linternas de los teléfonos mientras a nuestras espaldas aún llegaban los ecos del enfrentamiento. Después de unos 100 metros, Sofía se detuvo. Un ruido. Todos nos paramos. Desde el final del túnel, donde debería estar la salida, se oyó un leve sonido metálico. Pablo apagó la linterna. La oscuridad fue total. De repente, un haz de luz apareció en el otro extremo. Alguien venía hacia nosotros. Instintivamente, agarré una barra de hierro oxidada. La distancia se acortaba. A solo unos metros, la persona con la linterna habló de repente. Javier, soy yo. La voz familiar me dejó helado. Marcos. Era Marcos, mi amigo de la universidad que se había ido a trabajar a Singapur hacía casi 10 años. Alguien a quien nunca imaginé volver a ver y menos en un momento como este. Marcos se acercó.
Llevaba ropa sucia de tierra y una gran mochila. Llegué tarde, pero por suerte a tiempo. Lo miré asombrado. ¿Cuándo volviste? Esta mañana. ¿Quién te avisó? Marcos no respondió de inmediato. Miró a Sofía y sacó de su mochila un viejo tubo metálico para planos. Tu padre. Hace 15 años. Me quedé sin palabras. Mi padre. Marcos asintió. Antes de morir le envió un paquete a mi padre. Le dijo que si algún día encontrabas la llave a 17, tenía que entregártelo en persona. Aún no me había recuperado, cuando desde la entrada del túnel se oyeron 2 disparos seguidos de un silencio aterrador que nos hizo comprender que el enfrentamiento entre Elena y los hombres de los de la Vega había llegado a un punto sin retorno. Los 2 disparos resonaron en el túnel antes de ser absorbidos por la tierra. Pero fue el silencio que siguió lo que nos llenó de una angustia mayor que cualquier ruido. Nadie sabía si la persona que había caído era Elena o uno de sus perseguidores. Sofía se quedó paralizada en medio del pasadizo, con los ojos enrojecidos fijos en la entrada del túnel, como si volver atrás pudiera cambiar algo. Sin embargo, su mano seguía apretando mi brazo, porque la razón le decía que regresar ahora convertiría el sacrificio de Elena en algo inútil, y los secretos por los que nuestros padres dieron la vida se perderían para siempre. Tenemos que irnos, dijo Marcos con firmeza. Este túnel tiene 2 salidas, pero si tardamos más nos descubrirán. Sofía no se movió. No puedo dejarla. Me acerqué a ella, le puse las manos en los hombros y la miré a los ojos ya llenos de lágrimas. Sofía, era la primera vez en años que decía su nombre sin ninguna formalidad. Tu padre lo sacrificó todo para protegerte. Elena está haciendo lo mismo. Si volvemos, perderemos la razón por la que ellos lucharon. Sofía cerró los ojos con fuerza. Unos segundos después, respiró hondo y asintió. Vamos. Marcos iba delante, yo el último, vigilando la retaguardia. El túnel se fue ensanchando con refuerzos de hormigón en las paredes, una prueba de que no era una construcción improvisada, sino algo planeado con mucho cuidado. Esto me hizo admirar aún más la visión de nuestros padres. Parecía que habían previsto que un día tendrían que enfrentarse a una fuerza tan poderosa que necesitarían una ruta de escape secreta. Después de casi 10 minutos, vimos una luz tenue al frente. La salida estaba oculta por una gran tabla de madera cubierta de raíces. Marcos la empujó y se abrió. Ante nosotros, una pequeña cabaña de madera en medio de un bosque de eucaliptos. Reinaba el silencio, roto solo por el canto de los insectos y el viento entre las hojas. Nada más entrar, Marcos cerró la puerta y corrió las gruesas cortinas. Esta cabaña es segura, al menos por ahora. Pablo miró a su alrededor. ¿Cómo conoces este lugar? Marcos dejó su mochila sobre la mesa. Porque mi padre diseñó el túnel. Sofía y yo lo miramos al mismo tiempo. Marcos sonrió levemente. Mi padre era ingeniero de estructuras. Trabajó con vuestros padres, pero después de lo que pasó, toda mi familia se fue de España. Yo solo sé una parte de la verdad. Abrió el tubo metálico y desenrolló un plano amarillento por el tiempo. Era el diseño de un enorme complejo. En el centro, un triángulo rojo con 4 palabras debajo: Proyecto Caelus. Sofía frunció el ceño. Alcázar nunca ha tenido un proyecto con ese nombre. Marcos asintió, porque nunca se hizo público. El nombre oficial era solo una tapadera. En realidad, este es el lugar que albergaba todo el sistema de servidores financieros de la red de blanqueo. Me fijé en el plano. En una esquina, una nota, con una caligrafía muy familiar. Era la letra de mi padre. Junto al triángulo, una frase: si el plan falla, entrégale todo a Javier. Apreté el rollo de planos. Durante 15 años, pensé que solo era un niño que había perdido a sus padres por un accidente. Pero ahora cada pieza demostraba que mi padre había estado preparando mi futuro mucho antes de morir. En ese momento, Sofía puso sobre la mesa la carta que Elena le había dado. Todavía no la hemos abierto. La miré. Creo que es el momento. Sofía abrió con cuidado el viejo sobre. Dentro, una sola hoja escrita a mano con una letra firme y clara. Hija mía, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy y que has encontrado a Javier. Eso demuestra que todo ha sucedido como temía, pero también como esperaba, porque solo cuando os reencontréis el secreto tendrá una oportunidad de salir a la luz. La voz de Sofía comenzó a temblar.
Respiró hondo y continuó. Perdóname por dejar que crecieras pensando que había abandonado a nuestra familia. En realidad solo quería atraer todo el peligro hacia mí para que tú pudieras tener una vida tranquila. Pero fracasé. Si algún día descubres la verdad, no busques venganza. Porque lo que más deseo no es que alguien pague por lo que hizo, sino que la gente inocente deje de vivir engañada. Sofía se detuvo para secarse las lágrimas. La última línea era solo una frase. En la familia de la Vega todavía queda una persona buena. Búscala antes de que sea demasiado tarde. La cabaña se quedó en silencio. Miré a Marcos y de repente recordé a Elena todavía en el chalet. Nadie sabía si seguía viva. En ese instante el teléfono de Sofía vibró, un número desconocido. Puso el altavoz. Al otro lado no era la voz del mayordomo ni la de Ricardo Montes. Era una voz de mujer muy serena. No vayáis a la estación de Atocha. Si queréis abrir la consigna a 17, venid al antiguo archivo en el sótano de la sede de Alcázar. Sofía dijo con voz fría. ¿Quién es usted? La mujer se rió levemente. Soy la persona que tu padre mencionó en su carta. La última de los de la Vega que todavía quiere poner fin a todo esto. La llamada se cortó. En la cabaña, todos nos miramos. Nadie sabía si esa llamada era la última esperanza o la trampa más sofisticada que habíamos encontrado hasta ahora. La llamada terminó bruscamente dejando en la cabaña un silencio tan pesado que el tic-tac del viejo reloj de pared se oía con una claridad abrumadora. Nadie habló de inmediato. Todos sabíamos que la mujer que acababa de llamar era o bien la última oportunidad para desvelar el misterio de 15 años, o bien la trampa más elaborada de todas. Sofía seguía con el teléfono en la mano, la mirada fija en la pantalla apagada, como si buscara una señal que confirmara que esa voz no era un engaño. Pero la pantalla solo devolvía el reflejo de su propio rostro agotado. Pablo fue el primero en romper el silencio. Acabo de comprobarlo. Ese número de teléfono solo estuvo activo durante 30 segundos y luego se autodestruyó. Marcos frunció el ceño. Ese tipo de SIM no se vende al público. Hay que encargarla. Ya no teníamos a Elena para analizar la situación y su ausencia se sentía como la pérdida de un pilar. Miré a Sofía y por primera vez desde que nos reencontramos vi la duda en el rostro de aquella mujer siempre fuerte. No por miedo al peligro, sino porque cada decisión ahora arrastraba consigo la vida de los demás. Me acerqué a ella. ¿Confías en ella? Sofía negó con la cabeza. No lo sé, pero mi padre nunca escribía una palabra de más. Si dijo que en la familia de la Vega quedaba alguien bueno, quizá esa persona exista de verdad. Marcos extendió el viejo plano sobre la mesa. Si vamos a la sede de Alcázar tenemos que prepararnos. Ese lugar estará vigilado. Pablo asintió. Todavía tengo acceso a una parte del sistema técnico. Si conseguimos llegar al sótano, puedo desactivar las cámaras durante 3 minutos como máximo. Miré la llave a 17 sobre la mesa. Sigo sin entender por qué nos dijo que fuéramos al sótano si la llave es de una consigna de la estación. Marcos señaló un pequeño símbolo en una esquina del plano que nadie había notado, porque a 17 no es solo el número de una consigna, es el código de un archivo. Me incliné para ver. Efectivamente, junto al símbolo de la escalera de emergencia, una pequeña inscripción, zona A, sótano sala, 17. Sofía respiró hondo. Nuestros padres usaron el mismo código a propósito. Si una pista era descubierta, la otra seguiría existiendo. Todo empezó a tener sentido. La llave no abría una sola cerradura, era una señal para encontrar el lugar correcto. En ese momento mi teléfono vibró. Era mi abuela. Miré la pantalla unos segundos y contesté. Javi, su voz tan tierna como siempre. Mañana por la mañana, ven a desayunar. Tengo algo que darte. Sentí un nudo en el estómago. ¿Estás en casa, abuela? Sí, ¿por qué? Nada. No le abras la puerta a ningún desconocido. Hubo un silencio al otro lado. Luego preguntó, ¿te ha pasado algo, hijo? Intenté sonreír aunque no pudiera verme. No, abuela. Solo me preocupo. Al colgar, Sofía me miró. Todavía no sabe nada. Asentí. Y no quiero que lo sepa. Sofía me cogió la mano. Mañana terminaremos con todo esto. Su mirada era más decidida que nunca. Al amanecer del día siguiente, nos separamos en 2 coches para no llamar la atención.
Pablo y Marcos llevaron el equipo técnico mientras Sofía y yo nos acercamos a la sede de Alcázar por la parte trasera, por una entrada de servicio que pocos empleados conocían. El cielo de Madrid todavía era de un gris pálido. Las calles estaban casi vacías, pero yo sentía una tensión creciente. Tenía el presentimiento de que tras la puerta de ese sótano encontraríamos la respuesta a todas las pérdidas que nuestras familias habían sufrido durante 15 años. A las 6:45 en punto, Pablo envió la señal, las cámaras se desconectarían en 30 segundos. Sofía abrió la puerta del coche. Vamos. Nos deslizamos por un pasillo técnico hasta el sótano. Las luces con sensor de movimiento se encendían a nuestro paso. El aire era frío, y el silencio tan absoluto que nuestros pasos resonaban con fuerza. Frente a nosotros, una hilera de puertas de acero numeradas A1, A10, A12. Cada paso aceleraba mi corazón. Finalmente nos detuvimos frente a una puerta gris y desgastada. En la pequeña placa solo 2 caracteres A17. Sofía sacó la llave de bronce. Me miró. Listo, asentí. La llave giró en la cerradura, un clic. La pesada puerta se abrió revelando no un archivo lleno de papeles, sino un pequeño espacio acondicionado como una sala secreta. En el centro solo una vieja caja fuerte y un monitor de ordenador cubierto de polvo. En cuanto entramos, la pantalla apagada durante años se encendió sola. La primera línea de texto nos dejó a Sofía y a mí sin aliento. Hola, hijos. Sí, habéis llegado hasta aquí significa que no pude esperar a volver. Y justo después, la imagen grabada de mi padre y el de Sofía, de hacía 15 años, apareció lentamente en la pantalla, dando comienzo a la confesión final, que podría cambiar el destino de todos los que aún vivíamos. La imagen en la pantalla parpadeó y luego se estabilizó. Mi padre y el padre de Sofía estaban sentados uno al lado del otro en una habitación sencilla. Detrás de ellos, una pared de hormigón sin pintar. Sobre la mesa solo una vieja cámara y un grueso dossier sellado. Ambos parecían mucho más delgados que en las fotos que yo conservaba, pero sus miradas eran increíblemente serenas, como si estuvieran preparados para lo inevitable. Sofía y yo permanecíamos inmóviles frente a la pantalla, sin atrevernos a parpadear por miedo a perder una sola palabra. Mi padre miró directamente a la cámara. Si estáis viendo esta grabación, significa que no hemos podido proteger la verdad hasta el final. Pero también significa que aquellos que quisieron enterrarlo todo han fracasado porque el secreto más grande nunca estuvo en los papeles o en las cifras, sino en el coraje de quienes se atreven a seguir adelante. El padre de Sofía continuó con voz grave y pausada. Hace años descubrimos una red que utilizaba proyectos de construcción para legalizar dinero ilícito. Pero cuanto más investigábamos, más nos dábamos cuenta de que no todo el grupo estaba corrupto, ni todos los miembros de la familia de la Vega eran iguales. Dentro de ese mismo clan, había personas que querían poner fin a los errores, pero no tenían la fuerza para enfrentarse a quienes se aprovechaban del nombre de la familia para su propio beneficio. Sofía me apretó la mano. Estaba helada. Mi padre continuó. Javier, Sofía, si todavía confiáis el uno en el otro, no dejéis que el odio os guíe, porque lo que permite que el mal perdure no es su fuerza, sino que la gente buena pierda la fe entre sí. Justo después, la pantalla cambió a una interfaz de contraseña con una línea debajo que decía «Confirmar publicación de datos». Pablo se acercó al teclado. Lo entiendo. Dentro de la caja fuerte debe estar el dispositivo de almacenamiento. Sofía abrió la caja fuerte con una segunda llave que estaba oculta en un compartimento secreto. Dentro no había dinero ni oro, solo un disco duro envuelto en una bolsa ignífuga y un sobre con la inscripción «Entregar a las autoridades». Pablo conectó rápidamente el disco duro al ordenador. En segundos, miles de documentos, contratos, grabaciones, correos electrónicos y extractos bancarios llenaron la pantalla. Todo estaba organizado meticulosamente por año, proyecto y persona implicada lo suficiente para reconstruir el rastro del dinero durante casi 20 años. Marcos lo miró por encima. Esto no son solo pruebas, es toda la verdad. En ese momento la alarma del sótano sonó con estridencia. «Intrusión en zona restringida», gritó una voz por los altavoces. Se oyeron pasos apresurados desde fuera. Sofía me miró. «Ya están aquí». Respiré hondo.
No más huidas. Hoy acabamos con todo esto. La puerta de la sala A17 fue derribada. El mayordomo Julián Romero entró primero seguido por varios hombres de traje negro. Pero lo que nos sorprendió a todos fue la aparición de la misteriosa mujer con la pulsera de jade. Se quitó lentamente la mascarilla, revelando un rostro con un gran parecido al del presidente Adolfo de la Vega. Sofía la miró. «¿Usted es?» La mujer asintió. «Soy Clara de la Vega, la hija menor del fundador de Alcázar. ¿Y la persona que te llamó?» Julián Romero gritó. «Señorita, está traicionando a su familia». Clara lo miró con calma. «No. Solo estoy terminando lo que debería haber acabado hace 15 años». Sacó otro dispositivo de almacenamiento de su bolsillo y lo colocó junto al disco duro. «Esta es la última pieza del puzzle, todas las grabaciones de las órdenes y los documentos que he recopilado en secreto durante años». El mayordomo palideció. Cuando intentó avanzar, se oyeron sirenas afuera, seguidas de un megáfono. «Todos los que están dentro no se muevan. Policía, tenemos una orden de registro». El mayordomo bajó lentamente las manos, miró a Clara y sonrió con amargura. Así que la persona que ha desbaratado todos los planes era de la propia familia. Clara cerró los ojos. Una familia no puede construirse sobre mentiras. Minutos después todo el sótano fue acordonado. Las pruebas fueron presentadas en el acto y los implicados detenidos. El secreto, de 15 años, por fin salía a la luz. 3 meses después el caso se cerró. Los culpables fueron condenados. Se recuperaron numerosos activos ilícitos y Alcázar Inmobiliaria fue reestructurada con una nueva dirección. Clara de la Vega hizo pública toda la verdad ante la junta directiva y renunció a cualquier cargo ejecutivo. Como ella misma dijo, los errores de la generación anterior solo podían repararse con la transparencia de la siguiente. Una tarde de principios de otoño, Sofía y yo llevamos un ramo de crisantemos blancos al cementerio. Nos quedamos un largo rato frente a las 2 tumbas contiguas. Nadie dijo nada. Solo el viento soplaba suavemente entre los pinos. Sonreí levemente. Al final lo conseguimos. Sofía asintió. Nuestros padres por fin descansarán en paz. Al salir del cementerio pasamos por casa de mi abuela, cumpliendo una promesa que habíamos pospuesto demasiadas veces. En cuanto vio a Sofía, se quedó inmóvil un segundo y luego sonrió con ternura. La niña de antes por fin ha vuelto. A Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas y la abrazó. «Lo siento, abuela. Solo ahora me atrevo a volver». Mi abuela le acarició el pelo. «Lo importante es que has vuelto. La casa siempre estará aquí». Esa tarde la pequeña cocina volvió a llenarse de risas como antaño. La sopa de pescado caliente sabía igual que siempre. La única diferencia era que los 2 niños de entonces ya eran adultos marcados por la pérdida, pero sentados uno al lado del otro, como si nunca hubieran roto la promesa escrita detrás de aquella vieja foto. Unos meses más tarde, en los jardines renovados de la empresa, bajo un jacarandá, cuyas flores moradas caían con la llegada del verano, saqué de mi bolsillo el viejo marco de fotos cuidadosamente restaurado y se lo di a Sofía. «Quédate con esta, para ti». Ella sonrió, su mirada ya sin la frialdad del primer día, solo llena de paz. «No, la guardaremos juntos». Le cogí la mano. «Si esta vez nos perdemos, volveré a buscarte». Sofía apoyó la cabeza en mi hombro. «Pero esta vez no volveremos a separarnos». La luz del atardecer iluminó la vieja foto donde 2 niños sonreían a la cámara. Y en el presente, después de 15 años de malentendidos, pérdidas y desafíos, ellos por fin podían volver a sonreír. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque habían encontrado el valor para enfrentarlo y caminar juntos hacia el futuro. Queridos amigos y oyentes, nuestro viaje llega a su fin. Quizás después de cada suceso, cada despedida, cada lágrima y cada momento en que la esperanza parecía perdida, lo que queda en el corazón de cada uno no son los enfrentamientos tensos, ni los secretos desvelados, ni las luchas entre el bien y el mal, sino la cálida sensación de que al final las personas que se habían perdido pueden reencontrarse a través de la sinceridad. En esta vida hay cosas que parecen enormes pero que acaban siendo como una ráfaga de viento. La fama cambia de manos. El dinero puede llenar cajas fuertes hoy, pero mañana puede convertirse en cifras sin sentido.
El estatus puede hacer que otros te reverencien, pero el tiempo se lo lleva todo en silencio. Solo el afecto humano es algo que cuanto más se da, más crece. Solo la bondad tiene la fuerza de acompañar a una persona hasta el final de su vida. Esta puede ser solo una historia, pero en la vida real, ¿cuántas personas llevan heridas que nadie ve? Algunos no se atreven a volver a casa durante años por una disculpa que nunca dieron. Otros, absortos en ganarse la vida, olvidan que sus padres envejecen cada día. Y otros, por un simple malentendido, pierden una amistad para darse cuenta años después de que su orgullo de entonces no valía ni una llamada para preguntar, ¿cómo estás? Solemos pensar que tenemos mucho tiempo, tiempo para cuidar de nuestros padres, tiempo para decir, te quiero, tiempo para sanar heridas. Pero la vida nunca le ha prometido a nadie que el mañana llegará con certeza. Hay quienes por la mañana desayunan con su familia y por la tarde ya son solo un recuerdo. Hay despedidas que son sin que nadie lo sepa el último encuentro. Por eso no dejes que las palabras de amor se queden en tus pensamientos. No dejes que las disculpas existan solo en tus planes. Y no dejes que el ajetreo se convierta en la excusa para olvidar a quienes han dedicado su vida a quererte. El amor filial no se mide en regalos caros ni en promesas grandilocuentes. A veces empieza con una comida compartida con tus padres mientras aún puedes. Es una llamada para preguntar cómo se encuentran hoy. Es escuchar con paciencia las mismas historias una y otra vez sin mostrar impaciencia. Es saber caminar más despacio para sostener el brazo de quien un día te sostuvo a ti durante años. Hay una verdad muy simple que muchos solo entienden cuando es tarde: los padres nunca necesitan que sus hijos sean los más ricos o los más famosos. Lo que más anhelan es verlos vivir con honestidad, en paz y sabiendo amar a los demás. Si hoy todavía tienes padres a los que llamar papá o mamá, eres una persona muy afortunada. Si hoy todavía tienes un hogar al que volver, una luz esperando en la puerta, una comida caliente y alguien que te pregunta si quieres más, ya tienes una felicidad que muchos solo pueden recordar. No esperes a que la silla de siempre en la mesa se quede vacía para entender que no hay nada más valioso que la presencia de tus seres queridos. Además del amor filial, la historia nos recuerda el valor de la bondad. Ser bueno no es hacer grandes hazañas. A veces es simplemente cumplir tu palabra, no traicionar la confianza de los demás, no cambiar tu conciencia por un beneficio inmediato y estar dispuesto a ayudar a alguien en dificultades sin esperar nada a cambio. La vida puede ser agotadora, puede decepcionarnos con sus falsedades, pero no dejes que eso te haga perder tu bondad. Porque cuando una persona elige ser buena, lo primero que sana no es el mundo sino su propia alma. Alguien dijo, una vez que sembrar una buena semilla, no garantiza una cosecha inmediata. Y es cierto, pero si todos dejaran de sembrar por miedo a no recibir nada a cambio, ningún campo volvería a florecer. Sigue viviendo con rectitud, sigue cumpliendo tus promesas, sigue tratando a los demás con sinceridad. Puede que a veces salgas perdiendo, que te malinterpreten, pero la bondad genuina nunca es en vano. Quizá no vuelva de la misma persona a la que ayudaste, pero de una forma extraña la vida siempre encuentra la manera de devolvértela cuando menos te lo esperas. Otra cosa valiosa en la vida es saber perdonar. Perdonar no es porque el otro lo merezca. Perdonar es para que tú te sientas en paz. Aferrarse al rencor es como sostener un carbón ardiendo esperando quemar a otro. Pero el primero que se quema eres siempre tú. Dejar ir no es olvidar. Dejar ir es aceptar que el pasado no se puede cambiar, pero el futuro sigue en nuestras manos. Cada persona que pasa por nuestra vida nos encontrará con gente que nos hiere, pero también con gente que nos ayuda a creer que la bondad sigue existiendo. Por eso no dejes que unas pocas personas malas te hagan perder la fe en todos los demás. Quizá al terminar esta historia, la pregunta que debemos hacernos no es quién tenía razón, sino si hemos sido lo suficientemente buenos con quienes nos rodean. ¿Cuánto tiempo hace que no te sientas a disfrutar de una comida completa con tu familia? ¿Cuánto hace que no abrazas a tus padres? ¿Cuánto hace que no llamas a un viejo amigo solo para preguntarle cómo está? ¿Cuánto hace que no das las gracias a quien te ayuda en silencio? La vida moderna nos hace correr muy rápido, pero a veces la felicidad se encuentra en las cosas lentas. Lento para escuchar, lento para comprender, lento para amar. Lento para darnos cuenta de que lo más valioso nunca está lejos, sino presente a nuestro lado cada día. Si esta historia te ha hecho sonreír o incluso llorar,
Espero que cuando la pantalla se apague, dediques un poco más de tiempo a las personas que quieres. Una llamada corta, un mensaje, una cena en familia o simplemente un abrazo fuerte. No pienses que son cosas pequeñas, porque muchos de los recuerdos más bonitos de una vida nacen de momentos tan sencillos como esos. Finalmente deseo que todos los que escuchan esta historia conserven siempre un corazón cálido en medio de un mundo cambiante, que sepan valorar a quienes están a su lado antes de que sea tarde, que vivan con sinceridad, gratitud y amor por su familia, y que cada día al despertar no solo intentemos ser más exitosos, sino también mejores personas que el día anterior. Gracias por habernos acompañado hasta el final de esta historia. Deseo que todos gocen de buena salud y paz, que sus familias estén unidas, sus padres felices, sus hijos sean respetuosos y que en cada camino de la vida, por muy lejos que vayan, recuerden siempre que el lugar más valioso es el hogar donde alguien los espera.